Caracas, el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo con respecto a lo sucedido el pasado 24 de marzo, con la llegada de un avión ruso a Caracas, que Rusia pagará por ayudar a Venezuela. Durante una rueda de prensa, el representante se dirigió a quienes no creen en el accionar americano. Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello. Recalcó con respecto a Venezuela que no deberían poner al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a prueba. Más temprano, en una entrevista, Abrams comparó a Nicolás Maduro con el expresidente y dictador panameño, Manuel Noriega. Pues, a su parecer, repite su discurso al negar la llegada de una intervención militar, pero este terminó detenido en una prisión federal de Estados Unidos. El pasado 24 de marzo un avión con bandera de Rusia se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, constataron periodistas de AFP, en medio de reportes de prensa sobre la llegada a Venezuela de tropas de las Fuerzas Armadas rusas y un alto oficial. Trump dice que probablemente abordará con Putin y si la crisis en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que probablemente hablará con sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, para abordar la crisis en Venezuela. Probablemente hablaremos en algún momento, ha señalado. Hablaré con mucha gente, quizá el presidente Putin, quizá el presidente Xi, ha señalado. Moscú y Pekín han mantenido su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de la crisis política en él. Trump dice que probablemente hablará con Putin sobre la crisis de Venezuela. El gobierno de Donald Trump condenó la presencia militar de Rusia en Venezuela, luego de que la llegada de tropas y equipos militares rusos a Caracas el fin de semana aumentara las tensiones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que probablemente conversará con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la crisis en Venezuela. Probablemente hablaremos en algún momento, declaró Trump a los periodistas, según informó Reuters, después de que la Casa Blanca advirtiera a Rusia y otros países que respaldan al presidente Nicolás Maduro contra el envío de tropas y equipo militar a Venezuela. Hablaré con mucha gente, tal vez el presidente Putin, quizás el presidente Xi de China, dijo Trump. El gobierno de Donald Trump condenó el viernes la presencia militar de Rusia en Venezuela, luego de que la llegada de tropas y equipos militares rusos a Caracas el fin de semana aumentara las tensiones internacionales entre Washington, que impulsa la salida del gobierno ilegítimo de Maduro, y Moscú, que acusa a Estados Unidos de querer organizar un golpe de Estado. El jueves, portavoces del gobierno de Vladimir Putin pidieron a Washington que no se preocupe por sus relaciones con el país sudamericano, enfatizando que la presencia rusa en Venezuela no representa ninguna amenaza para nadie y que las tropas permanecerán el tiempo que sea necesario. Dos aviones rusos, un Antonov An-124 y un Ilyushin Il-62. Llegaron a Caracas en el marco de acuerdos de cooperación, según Moscú y Caracas. Medios locales informaron que transportaban 99 militares y 35 toneladas de material, bajo el mando del jefe del ejército, el general Vasily Tonkoskurov.
Rusia y Venezuela sellaron en 2011 un acuerdo de cooperación militar que preveía la venta de armas rusas a Caracas financiadas con un crédito ruso de unos 4.000 millones de dólares. Estados Unidos y más de medio centenar de países reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela y presionan por la partida de Maduro, cuyo mandato consideran resultado de elecciones fraudulentas. Maduro cuenta con el apoyo de Rusia y China, los principales acreedores de la multimillonaria deuda externa de Venezuela. El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, recalcó con respecto a Venezuela, que todas las opciones están sobre la mesa. Caracas, el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo con respecto a lo sucedido el pasado 24 de marzo, con la llegada de un avión ruso a Caracas que Rusia pagará por ayudar a Venezuela. Durante una rueda de prensa, el representante se dirigió a quienes no creen en el accionar americano. Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello. Recalcó con respecto a Venezuela que no deberían poner al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a prueba. Más temprano, en una entrevista Abrams comparó a Nicolás Maduro con el expresidente y dictador panameño, Manuel Noriega. Pues, a su parecer, repite su discurso al negar la llegada de una intervención militar, pero este terminó detenido en una prisión federal de Estados Unidos. El pasado 24 de marzo un avión con bandera de Rusia se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, constataron periodistas de AFP, en medio de reportes de prensa sobre la llegada a Venezuela de tropas de las Fuerzas Armadas rusas y un alto oficial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el miércoles a Rusia a retirarse de Venezuela, después de que Moscú enviara el fin de semana pasado aviones con personal y equipos militares en cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro. Rusia tiene que salir, afirmó Trump, al recibir en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Consultado sobre una eventual acción militar estadounidense en Venezuela, Trump insistió en que todas las opciones están sobre la mesa para propiciar la salida de Maduro, una frase que viene repitiendo desde hace meses, pero que esta vez pronunció con gran énfasis. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también consideró como una provocación inoportuna la llegada de aviones militares rusos a Venezuela y pidió al gobierno de Vladimir Putin dejar de respaldar al dictador Nicolás Maduro. Pedimos a Rusia hoy que cese todo apoyo al régimen de Maduro, dijo Pence. El gobierno ruso confirmó el martes el envío de militares para ampliar la cooperación entre Moscú y Caracas, con pleno respeto a la legalidad, según declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. Estados Unidos impulsa la salida de Maduro, cuya reelección considera un fraude, y reconoce como única autoridad legítima a Guaidó, quien en su condición de jefe parlamentario invocó el 23 de enero la Constitución para declararse presidente encargado, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones. El presidente Donald Trump recibió el miércoles en la Casa Blanca a la esposa del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó,
en momentos en que ella reúne apoyo internacional para su esposo y en busca de la destitución del presidente Nicolás Maduro. Fabiana Rosales y otras figuras prominentes de la oposición se reunieron también con el vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios. Trump dijo que el pueblo venezolano ha pasado pruebas inimaginables bajo Maduro. Pence calificó a Rosales de ser una mujer valiente y afirmó que Estados Unidos apoya firmemente la causa de la oposición venezolana. Estamos con Venezuela, dijo Trump al inicio de su encuentro con Rosales y otras figuras de la oposición venezolana. Lo que está pasando allá no debería estar pasando, agregó. Estados Unidos y otros 50 países dicen que la reelección de Maduro el año pasado fue ilegítima y han reconocido a Guaidó como presidente interino. En Venezuela escasean los alimentos y las medicinas, además de que el país ha sufrido interrupciones de electricidad en días recientes. Unos 3 millones de personas han abandonado la nación, la mayoría a países vecinos, pero miles de otros a Estados Unidos. Hoy en Venezuela, se trata de libertad o dictadura, de vida o muerte, dijo Rosales al inicio de su reunión. Son los niños los que están sufriendo las consecuencias. Pence hizo un llamado a los gobiernos del mundo a dejar de apoyar al gobierno de Maduro, especialmente Rusia, que el fin de semana pasada desplegó unidades militares al país sudamericano. Estados Unidos considera la llegada de aviones militares rusos este fin de semana pasado como una provocación indeseada y llama hoy a Rusia a cesar todo apoyo al régimen de Maduro, dijo el vicepresidente. Rusia dice que envió el avión respetando las normas de la Constitución venezolana y lo estipulado por un acuerdo bilateral entre Rusia y Venezuela. En el encuentro estaban también la esposa y la hermana de Roberto Marrero, un cercano asesor de Guaidó que fue detenido en su casa en horas de la noche por hombres enmascarados. El gobierno de Maduro lo acusa de ser el artífice de un complot para contratar a mercenarios centroamericanos para que asesinen a líderes políticos en Venezuela. Rosales se reunirá más tarde con miembros del Congreso y hablará en una conferencia con el embajador reconocido por el gobierno de Trump.